Vamos a leer en el libro de Gálatas, y no, si alguien quiere abundar más en el asunto está bien. 4:19. Gálatas 4:19. Alguien que me ayude a leer, por favor. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar en el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Amén. Bueno, aquí vemos el apóstol Pablo está hablando con los Gálatas. Los Gálatas eran cristianos, eran hijos de Dios, habían nacido de nuevo, estaban aprendiendo a vivir la vida como hijos de Dios. Y en el versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Mande? A ver, no te... Amén, exactamente. Gracias, hermano. Porque pensamos que Cristo es formado de la noche a la mañana. No, hermanos. La palabra de Dios nos enseña claramente que el nuevo hombre se va formando a la imagen y semejanza de Cristo. Amén. Dios va trabajando y el alimento por el cual va a ser formado es la palabra. Y el que la va a dar a comer es el Espíritu. Si tú agarras la palabra de tu cuenta, no te va a aprovechar, porque tú no tienes la capacidad en tu mente para alimentarte a ti mismo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta dónde? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ok? Y los dolores que sentía Pablo no es que sea exactamente de una mujer preñada que va a dar a luz, no, pero era una angustia, un sufrimiento, algo que le dolía porque amaba a los hermanos. Cuando usted ama a un hermano, yo a través de los años he aprendido a amar a los hermanos, los amo pues. No es un amor mío, será, no será, se portó bien, se portó mal, no, sí, lo amo pues. ¿Por qué? Porque Dios derrama de su amor en nuestro espíritu, y con ese amor amamos a los hermanos. Y el que conoce esta experiencia, no sé quién, ahí cada quien sabe, el que conoce esa experiencia, con la misma intensidad ama a sus hermanos. No hay vuelta de hoja pues. Entonces aquí estamos viendo el caso de vivir de dos maneras. Amén. Estamos leyendo, nuevamente puedes leer por favor. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono,
Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ahora, hermanos, ¿a quién quería más Abraham? ¿A Ismael o a Isaac? Amén, amén, hermano. ¿Y Dios? Qué bueno. ¿Y Dios? No. No. Fíjese lo tremendo, Sí, Dios lo sustentó, le dio de comer como a los animalitos, como al toro y la vaca. Pero ¿quién nació por la voluntad de Dios? Hermano del mundo. ¿Quién? ¿Y quién nació de su... no digo más. ¿Quién nació de su regalada gana? Ganas. Gana. Hermano del mundo. Ismael, ¿no? Ismael. O sea, aquí estamos viendo la importancia de creerle a Dios. Fíjese. No me crea a mí, véalo en la escritura. Puedes seguir leyendo otra vez el versículo y sigues adelante. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Hijos de la promesa que Dios hizo. Era un asunto imposible que un viejito de 100 años y una viejita de 70 y cuántos, no me acuerdo cuántos, 75 años diera a luz un hijo, y esta mujer había sido estéril. Es imposible totalmente que un hombre acostumbrado a esta tierra, es imposible que haga cosas buenas. No puede ser. Y estoy hablando de ti, hermano, hermana, y de mí también. No puedes dar, ¿acaso un árbol bueno puede dar frutos malos? ¿O un árbol malo puede dar frutos buenos? Y sin la promesa tú eras un fruto malo y su servidor también. No podías dar nada, absolutamente nada bueno. ¿O sí? Hablen, hermanos, por favor. No podías dar ningún fruto bueno. Hinchazón y podrida llaga. Desde la coronilla hasta la planta de los pies, hinchazón y podrida llaga. Entonces yo creo que esta palabra sí es para ti y es para mí. Amén. A menos que hubiera sido ¿y cuál es la promesa? La que Dios le hizo a Abraham, padre de la fe, y sigue la fe a través de Isaac, y sigue la fe hasta estos días en nuestras vidas. ¿Ok? ¿Sigues leyendo? Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ok. Como entonces el que había nacido según la carne
perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Lo que va a suceder en estos tiempos, va a haber una clara división, una clarísima división entre los que son de la carne y los que son del Espíritu. Ahora, en este tiempo, ya vamos a dejarlo pasado, ¿quiénes son los de la carne? ¿Cómo? Los que no viven en el Espíritu. No le creen a Dios, los que se esfuerzan por hacer la obra de Dios. Por ejemplo, yo le voy a decir una cosa. No, hermano, es que todos somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. ¿Eso es pensamiento en la carne o en el Espíritu? ¿Por qué? No, pero él es humilde, dice, es que nosotros no podemos hacer lo bueno. Ay, hermano, ¿cómo cree usted? Ay, ni que tanto. A ver. Sí, está bien la respuesta, hermano. Pero, o sea, por lo que pasa es que estamos viviendo también en la carne. Recuerden ustedes, esa es mi existencia. Sí, Para vivir en la carne. sí, es que no ha entendido ese término, hermano. Es lo que ha pasado. Por eso qué bueno que se platica ahorita esto. Es que no se oye mal que diga, es que hermano, somos pecadores y fallamos y podemos fallar. Ese es un pensamiento en la carne. Y no precisamente que está pensando en ir a matar, a robar, a adulterar, a fornicar. No. Simplemente él se siente débil, que así es la vida, hermano. Ese pensamiento, ¿qué es? Dice nuestro hermano acertadamente de parte de Dios, es un pensamiento en la carne. Soy pobrecito. Bueno, ahorita pasamos a esto, vamos primero con esa situación. Ese pensamiento, ¿qué es? En la carne, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, sí, está bien también. Ajá. Porque razonamos su palabra. Uno. ¿Por qué? Porque es un pensamiento en la carne o de la carne. Porque ese pensamiento no agrada a Dios. Pero muchos quieren dejar la carne. Muchísimo hermano quiere dejar la carne, pero no la va a poder dejar por una sola razón, porque la está razonando. Pero ¿por qué? ¿Qué cosa? ¿Pero qué palabra? Exactamente, ¿qué palabra? Sed santos como yo soy santo. Dice Dios que tú eres perfecto. Dice Dios que tú eres santo. No, hermano, ¿cómo cree usted? Ahí ese es el pensamiento en la carne. Y el Hijo de Dios no practica el pecado, así dice. No, pero yo veo otra cosa en mi vida y en la de los otros. Bueno, tú lo que pasa es que insistes en creer que eres una vieja criatura, pues. Es que carne hablan mucho, pero piensan en el cachete, en ¿cómo se llama? El gordo. Pero cuando habla Dios de la carne, está hablando de un pensamiento que está fuera de él. Eso es andar en la carne. Y andar en el Espíritu es creer que lo que él dice es la verdad y que él es poderoso y poderosísimo para cumplir su palabra en aquel que la cree. Es bien sencillo, mire, hay un pecado X, no estoy hablando 3X, un pecado X, o también de ese pecado, y él dice, Señor, te estoy ofendiendo con eso, mi vida no es de acuerdo a tu palabra.
Señor, pero no he podido dejarlo, Señor, pero yo creo que tú eres el único que puede hacer ese milagro en mi corazón. Por favor, por tu gracia y misericordia, perdóname ese pecado y límpiame de esa maldad. ¿A quién le dejaste la responsabilidad? ¿Por qué? Porque le creíste. Si eres tú, Jesús, di que yo vaya a ti. Y le dice el Señor, ven. Y Pedro, pero si inmediatamente le creyó, milagro tras milagro había visto, y empieza Pedro a caminar en el mar. ¿Cuándo se hundió? En el momento de su razonamiento. ¿Cómo está el viento? Mira, si ni un barco aguanta este viento, ¿cómo voy a estar caminando yo acá? Razonó, dejó de creer el Señor, inmediatamente se hundió. Estás viviendo la vida cristiana con triunfo, con alegría, con gozo, estás feliz de que Él es tu Padre, y en el momento que dejas de creerle, te pasa la de Pedro, me pasa la de Pedro, pum, te hundes. Por eso, y de eso va a haber un resultado. Es un círculo vicioso. Mire, ¿sigues leyendo, por favor? Ahí te vas dando cuenta cómo has vivido en la carne, pero también has vivido en el Espíritu, y cómo debes perseverar andando en el Espíritu. Por favor, hermano. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilase los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Versículo 16 bueno, sigue leyendo porque... Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén.
Bueno, aquí estamos viendo bien sencillo. Tú no estás pensando en adulterar, en fornicar, porque eres hijo de Dios, porque eres virgen. Delante de Dios eres virgen. Acuérdense de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan? 5 prudentes y 5 insensatas. Y las prudentes llenaron sus vasijas juntamente con sus lámparas con aceite. Está hablando de la llenura del Espíritu. Está hablando de la obediencia a Dios. ¿De acuerdo? Sí, necesito que me ayuden. ¿Sí? Sí, ok. Entonces, acuérdense que las 10 eran vírgenes, no estaban contaminadas con el mundo. Sin embargo, las 5 prudentes fueron las únicas que pudieron estar en las bodas con el esposo. Amén. Las otras vírgenes sí eran vírgenes, pero andaban en su carne, andaban en su pensamiento. ¿Aceite para qué? Se entiende, claro que entendemos que debemos vivir para Dios. Yo no me he contaminado con el mundo, soy virgen. Pero las otras aprovecharon y llenaron su lámpara con aceite y sus vasijas también. Y aquí dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Quiero que participen, hermanos. Quiero pedir ese favor. ¿Eh? No darle gusto a la carne, no caer en acciones que provocan la carne. Amén. Entonces quiere decir que si hay una posibilidad. Darle gusto a la carne. ¿Y cuál es darle gusto a la carne? Qué bueno, hermano, con su respuesta, qué bueno. Ahora, Los pecados de los que estamos hablando, de la fornicación. no, ahí está la equivocación. Ya se me olvidó. ¿Qué es darle gusto a la carne? ¿O cómo se le da lugar a la carne, pues? Es complacerla. Complacer a la carne. A ver, hermanos, otro hermano, porque, a ver, por favor, hablen. ¿Cómo? No tomar en cuenta a Dios. Amén. ¿Cómo? Amén. Tener una opinión de la verdad. Una opinión propia, pues, de lo que Dios. Exactamente. Amén. ¿Qué cosa? Me dio un sueño, no le creo al Señor. Me dio una visión, no le creo al Señor. No creyendo, ¿qué? Tener opciones, ¿no? Tener opciones. ¿Qué? Su palabra. O sea, el verdadero espiritual cree única, total y absolutamente en su palabra. No tiene opciones, pues. Por ejemplo, respecto a los hijos, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A lo suyo vino y los suyos le recibieron. Y a los que le recibieron les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Y sabe qué dice la mayoría? Todos, hermanos. Si yo no soy un animal, no soy un burro, no soy un caballo, yo también soy hijo de Dios. ¿Qué? Por eso, los que creen su palabra, los que creen a su palabra. No todos tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿O sí, hermano del mundo? ¿Quiénes tienen derecho? Los que creemos en Jesucristo. Pero es bueno aclararlo, pues,
Quizás haya alguno acá que piense que todos somos hijos de Dios. Ese es un pensamiento de la carne. Bueno, ahí sí difiero yo. ¿Por qué? No es los que creemos en Jesucristo. No, los que le creemos a Jesucristo. Sí, porque los católicos también creen en Jesucristo. Bueno, perdonen por oír mal, pero es los que le creemos a Dios, los que le creemos a Jesucristo. Gracias, hermano. Porque es bien importante eso, hermanos, porque los demonios creen en Dios y creen en Jesucristo también. Y tiemblan. O sea, pues tenemos que estar bien centrados en lo que Dios dice. Yo he visto, y lo digo con mucho respeto y también con mucha insidia, hay mucho, no acá, gracias a Dios, porque Dios nos ha limpiado con su sangre, nos ha enseñado, pero en el mundo hay mucho que piensa que es listo. Y si le midieran su coeficiente intelectual, resulta que es una cáscara de nuez ahí, pero él piensa que es muy listo, imagínense, y de esa manera quiere resolver sus problemas. Y aunque hubiera acá entre nosotros uno muy listo, no le va a revelar nada al Señor, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, exactamente, que Él decida. Sí, hermano. Estamos hablando sobre quiénes somos hijos de Dios y quiénes no somos hijos de Dios. Que para ser hijos de Dios necesitamos creer en Dios. No, hay que aclarar eso, porque creer en Dios, cualquiera cree en Dios. Por eso era mi pregunta, porque ahorita estamos diciendo que nada más el hecho de creer en Dios, creer en Jesucristo, ya somos hijos de Dios. No, hermano. No, el que le cree a Dios, por eso dijo el hermano Edmundo, dije, los demonios creen en Dios y tiemblan. O sea, no son sus hijos, pues. ¿Cómo? Y lo más precioso es que le creemos a Él, porque creer es, bueno, yo antes desde niño yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo desde niño, pues. Sin embargo, yo no era salvo. Creer en Jesucristo no es creerle a Él. Abraham no creyó en Dios, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, son detallitos que yo pensé que ya se sabían, pero qué bueno que se están recalcando, pues, porque eso hace la vida, eso hace la diferencia entre el espiritual y el carnal. El carnal cree en Dios, cree, pues claro que cree, y tiene muchas opciones. Le dice una cosa, él tiene opciones, y el espiritual no tiene opciones. Está alegre, feliz, contento, está vivo porque recibe palabra de vida y le da vida a su espíritu, y el resultado es que vive la palabra de Dios con amor, con gozo, en paz, con paciencia, con bondad, con fe, con mansedumbre, con bondad, con justicia. No lo obligan, contra tales cosas no hay ley. No te obliga, te nace en tu corazón. Por eso lo de las ofrendas, si no te nace, yo les dije se oye como insulto, pues, así se oye, pero no es así. El que no da, el que es avaricioso, con todo respeto, pero no, si usted no es para usted, no la tome, si no, también póngase el saco. Si usted no da en el fruto del Espíritu, con amor, con gozo, con paz, con paciencia, es usted un perfecto burro o mulo, sin entendimiento, dice la palabra de Dios. Es lo que Dios dice, no son mis palabras, porque la cayó entre espinos, se ahogó y no dio fruto. ¿Cuál es el fruto? La vida, no tiene vida de Dios, pues. Se quedan estupefactos, anonadados. ¿Qué?
porque tiene opciones. A mí me parece, pues tú quién eres para que te parezca o no te parezca. Cree y obedece. Porque si no al rato te van a decir el opcional. Tiene muchísimas opciones. Mejor se lo doy directamente a los pobres, dicen algunos. Ya uno que dijo así le digo, pobre. Pues sí, dice, a un pobre, dice. Sí, pobre, le dije. ¿Por qué dice, pobre de ti que no entiendes nada? Según Dios, que el que tiene avaricia en su corazón no entiende nada, pues. La hermana dio todo lo que tenía, no es para decir, ay, pobrecita, ay, qué lástima tengo de ella. No es ella, le creyó al Señor, punto. Y Dios sabe con qué intención nos dio, y Dios sabe cómo le va a recompensar. ¿Cuál es el problema? En otras palabras, ¿a ti qué? No tiene opción. Está feliz con el tipo de vida que lleva porque tiene un padre que le dice haz esto y el Señor ya de antemano ya está escrito lo que Él dice que va a hacer. Esa es la diferencia. Ahora, de opciones, el opcional, puede hacer lo que quiera, pero su fruto, el resultado va a ser, aunque no esté pensando en adulterio, en fornicación, ese va a ser su fruto. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a esto. Nadie lo puede curar, ni Dios. Dios no lo puede curar, a menos que Él decida creerle. Entonces sí, Él queda bajo la total y absoluta responsabilidad de su Padre. Porque es una promesa de Él. Vas a tener un hijo el año que viene, ya le dijo a Abraham, de todo el esfuerzo que tenía. Un día lo voy a predicar entre varones, verá. Les va a dar risa a más no poder. Nomás piensa en un hombre de 100 años y piensa en una mujer ya grande. Por eso cuando le dijo a Abraham, aquel se rió, vaya, le ganó la risa. Entonces, si yo ya no, etcétera, etcétera. Y Sara, piensen en un hombre de 100 años. ¿Podía o ya no podía? Por eso se rió. Humanamente ya no. Pero le dijo, dentro de un año vas a abrazar a un hijo. Por eso se rió. Y también Sara. Pero como era una promesa de Dios, resulta que sí pudo. Y tuvo un hijo. Y hijo de la promesa. Y nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, dice Dios. Si le crees, adelante. Si no le crees, aquí vas a estar batallando, mira. Analizando las doctrinas, a ver cuál doctrina te pega por ahí para engatusarte. Pero si tú crees a la verdad, muy sencillo, está escrito ya. El único don que yo tengo es que saco de una parte y pongo en otra nomás, y de la otra así. Eso es lo que yo tengo. Y nadie me lo va a poder quitar. Aunque perdiera yo la memoria, el problema el asunto no es mi cabeza, pues mi razonamiento, porque está escrita en tablas de carne, no en tablas de piedra, ya está en mi corazón. Y va a salir lo que hay en mi corazón. Así me dé ¿cómo se llama? El hazme reír, o ¿cómo se llama? Pasa nada, porque está escrita en mi corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca, no de la abundancia de la cabeza, porque yo me voy a mi casa y me olvido de lo que dije que debemos de vivir, porque está en mi cabezota, pues.
Pero si está en mi corazón, ahí la escribió ¿quién? ¿Eh? El Espíritu de Dios. Esa es la vida en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Quiere decir que si verdaderamente Dios te está dando vida, tú vas a caminar en el Espíritu, nadie te va a obligar. Lo que habló la hermana Amalia respecto a la ofrenda, así es. Que no quiere, no va a dar, pues punto, ya se sabe. ¿Si es así o no, hermanos? Entonces, esa es la diferencia de andar en la carne. Aquí en la carne tú tienes muchas opciones, aquí no tienes ninguna, pero resulta que como Dios dice, es una promesa, aquí te va a bendecir el Señor. Aquí eso opcional. Aquí tu cabeza empieza, mira, ¿y qué tal si la hermana nomás dijo? Perdón, hermana, perdón, pero ¿y qué tal si no nomás dijo? A lo mejor está preparando el terreno para que ahora que no tenga, pida una ofrenda. Esa es la cabeza. Razonamiento, mire, yo no soy tan bembo para que me engañe. Esa es la cabeza. Tú simplemente crees, nomás, eso es todo. ¿Sí se está entendiendo, hermano? Ahí dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque si tú das, Dios te va a bendecir. ¿O no? Así de sencillo, pues. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Lo que siembra y que da fruto, ese fruto no es para una semana. Ese no caduca. Ese fruto es eterno. Ahí hay un detalle, porque si Él te enseñó algo, tú lo creíste y dio fruto, quiere decir que dio vida de Dios en ti, ese fruto ya no caduca, es eterno. No te va a aguantar ni 2, 3 días, ni una semana, ni un año, ni 20 años, sino es eterno. Ahora, la suma de tu palabra es la verdad. Ahora tenemos que entender que el fruto no es los frutos, sino es el fruto, es un solo paquete. Entonces yo voy a amar a mi hermano como mi hermano, con amor, con gozo, con paz, con bondad, con benignidad, con fe, con mansedumbre, con templanza. ¿Y qué dice? Con bondad y con justicia, lo dije primero. ¿Ok? Nadie me va a obligar, así es mi corazón. ¿Por qué? Porque tiene vida de Dios. Nada va a cambiar esto. ¿Ok? El fruto, no los frutos. No es que yo lo amo y no tengo fe que... No. El fruto, el esposo va a amar a su esposa, como dice Cristo, con amor, con gozo, en paz, con paciencia, con bondad, con benignidad, con fe, con mansedumbre, con templanza, con bondad y justicia. A mí nadie me obliga a hacerlo. Yo no tengo otra opción. No tengo otra opción. No puedo decir, bueno, es que mi esposo, le saco todos sus efectos y defectos y ya tengo muchas opciones. No tengo otra opción. Aquí estoy. Someteos pues a las autoridades, porque han sido establecidas por Dios. Pero son del PRD, son del PRI, y entre hermanos alegando eso, hermanos. Yo cuando empiezan así, lean
Romanos capítulo 13. ¿Quién pone a las autoridades? ¿Quién pone a las autoridades? Vidal, ¿quién pone las autoridades? Romanos 13. ¿Quién las quita? ¿Quién las pone? Según el método que él quiera. ¿Y quién las quita? Según el método que él quiera. Aunque sea un balazo en la nuca, pero como sea, pues. Porque Dios es que las quita y que las pone. ¿Qué clase de gobierno tú quieres tener? El mejor. ¿Y cómo le va a dar un gobierno perfecto y mejor a un pueblo idólatra? Dígame, ¿cómo pide el pueblo justicia si vive en la injusticia? ¿Qué tipo de gobernante les ponía a Israel, a su pueblo, según estaban viviendo? Échale volumen. La verdad es muy precioso porque dice porque Agar es el monte Sinaí de Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Una de las opciones. Pues está junto con esta, con sus hijos, está en esclavitud. O sea, aquí nos está hablando que Israel sigue en esclavitud. Amén. Y en nosotros se cumple la promesa. Amén. La que le hizo a Abraham y a Isaac. Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, la cual es madre de todos nosotros. Es libre porque está escrito. Regocíjate. Gloria a Dios, hermano. Amén. Aleluya. Gracias, hermano. Entonces yo le decía, Dios ha sido bueno con nosotros, que aún que no éramos de su pueblo, nos hizo con Jesucristo, nos hizo por muerte de Jesucristo, la resurrección de Cristo, nos hizo hijos de Dios. Qué precioso, hermanos. Amén. Y así es. Pero precisamente en su grande amor y su grande bondad, aquí no te puedo bendecir. Aquí no te puedo. No tengo ninguna promesa para el carnal. No tengo ninguna promesa no tengo. Pero si tú te pasas a creerme, tengo todas las promesas. Vas a vivir eternamente, yo te voy a cuidar, yo te voy a corregir, yo te amo. Yo soy tu papá, soy tu padre, yo soy responsable de ti. Todo acá. Aquí tú. ¿Será? ¿No será? Tomás, pues. No creo, si yo me he esforzado. Aquí hay mucho listo, mucho listo, pero está perdido. Hasta que humildemente diga, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando alguien se atreve a decir eso, Señor, estoy plagado de problemas, pero yo acepto la invitación que tú me haces de participar como hijo tuyo. Por favor, ayúdame, límpiame, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura a tu imagen, Señor Jesús. Y ahí está el milagro. Aquí Dios no va a hacer ningún milagro. Ya está, pues la gente así está ya. Así va a vivir
donde Dios se glorifica a sí mismo, es cuando nosotros estamos aprendiendo a vivir en el Espíritu. Y ahí cada uno de nosotros va a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo a vivir en el Espíritu? Yo también. Me he equivocado muchas veces, en tratar de vivir la vida en el Espíritu por mis fuerzas. Cuando uno quiere vivir la vida del Espíritu, uno, sin darse cuenta, está uno razonando las cosas y crees que estás viviendo en el Espíritu y no, estás viviendo en tus razonamientos, pero crees que tú estás acá. Y a la hora que tú quieres ver la mano de Dios, esta brilla por su ausencia, no está contigo. Amén. Pero aquí, definitivamente, no puedes agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? El que vive en el Espíritu, todo lo que obedece a Dios, le cree a Dios y lo obedece, eso es lo que va a producir en su corazón. Lo va a hacer con amor, con gozo, en paz, con paciencia, con bondad, con fe, con mansedumbre, con templanza, con bondad y justicia. Contra tales cosas nadie te obliga. Amén. Vamos. Me estaba diciendo un joven, me estaba diciendo apenas, ya es treintón, y ojalá que fuera calmado. No, me dice que es arisco, pues. Sí me entiende, ¿no? Entonces dice, no, es que yo hasta que no tenga mi esposa, y bueno, y lo que me han enseñado en la iglesia es que yo encuentre una mujer, bueno, así como Proverbios 31, mujer virtuosa, quien la hallará. Está buscando, ¿dónde la va a encontrar, hermano? En toda la tierra, en Marte si hay habitantes y en otros planetas, no la va a encontrar. Porque es el deber del Hijo de Dios vivir en el Espíritu, y Dios va a edificar su casa. Si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los que la edifican. Es trabajo del varón dirigido por el Padre Celestial, amándola, diciéndola. Y si un día no quiere, tráigala a la presencia de los ancianos, ¿verdad? No digo si corriendito va a obedecer. Se va a educar en el camino del Señor, va a amar a su marido y no va a tener ojos para otro, porque va a estar enamoradísima de su esposo, como usted está enamoradísimo de Jesucristo. Usted no le quiere ser infiel con el diablo, con el mundo, con el pecado. No, usted está enamorado de Cristo, porque Cristo le ama. Entonces tiene que aprender. Pero quieres mujer virtuosa, claramente dice la Biblia, ¿quién la hallará? No la quiere usted una mujer bien bonita, bien cuidadosa, que se someta a todos sus deseos, bueno, que no puje, pues. Pero mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En este mundo trae, no, ese es otro, ¿no? O sea, tenemos que entender qué es lo que Dios dice, pues. Yo sí le digo a cualquier joven que esté quemando, cásese. Yo a uno sí le dije, ¿y cómo le haces, pues? ¿Tú te masturbas? Le dije. Sí, dice, la verdad que sí. ¿Cómo estar viviendo en masturbación, pues? Pues sí, los deseos de la carne. Y en cambio, si se casa, no peca, dice Dios. Platíqueselo a sus hijos.
Pregúntale, ¿te masturbas? Y aquel, cuando vea usted que se chivea, sí se masturba. Amén. ¿Algún comentario? Bueno, le damos el tiempo a nuestro hermano Ladio que ha llegado para que dé gracias por todo y con música de fondo de las chicharras, para que pase.